Bueno, Marcelo, ¿más relajado o no te relajás ni habiendo tomado la decisión, ni llegado a fin de año, ni habiendo conseguido el objetivo? Bueno, yo en realidad eh, relajado no estoy nunca, solamente cuando me tomo algunos días de descanso y bueno, trato de sí, bajar pero bueno, cuando estoy en la dinámica del laburo, eh, bueno, me va llevando, una cosa me va llevando a la otra pero sí, encuentro momentos donde sí, después de tantos años, intento también guardar momentos para mí y bueno, trato de disfrutarlos. Esos momentos que son para mí, trato de disfrutarlos. En cuanto a la dinámica de trabajo, bueno, no porque no es mi, si quisiera tampoco siento que es mi esencia, entonces bueno, pero bueno, en algunos momentos sí, fuera de cuando corto y digo, bueno, basta, me voy a hacer algo o hago algo que me gusta, eh, trato de disfrutarlo. En el laburo no, porque vos decís, cuando me dedico a mí, que en el laburo no sos vos, sí, sos vos. Sí, bueno, pero vos decís relajado, viste que es muy difícil estar relajado cuando se trata de competir. Es, uno está viviendo con esa pasión que genera, con esa tensión que genera la competencia misma, eh, en la preparación de un partido, y más con la dinámica que muchas veces nosotros traemos de jugar cada 3 o 4 días. Eso salís de un partido y te metes en el otro, entonces es muy difícil relajarte en ese periodo. En este último tiempo, que fueron estos 3 meses de este final de año, que no tuvimos esa doble competencia, nos permitió tener una semana de trabajo un poquito más natural, y bueno, en eso sí encontrás espacios, ¿no? Como para preparar el partido con una mirada un poco más tranquila, pero cuando estás en la dinámica del partido, salís de uno, entras en el otro, es muy difícil relajarse. Sí. Igual yo lo que observo, soy bastante observador de tu tarea y de lo que te lleva a tomar las decisiones que tomas, porque uno después termina analizando las decisiones que tomaste. Pero con el correr de los años nos permite encontrar patrones, ¿viste? Digamos, hay muchas veces que vos sos predecible en el buen sentido, de que muchas veces lo que te orienta es el sentido común. Entonces, ese sentido común me indica que si vos sos exigente y obsesivo y no te relajás en la preparación de un partido a otro partido, te debe pasar lo mismo de una temporada a otra temporada. O sea, no te imagino relajado el primer día de pretemporada. Te imagino ya con los 20 días de encierro en la cabeza. Sí, bueno, yo también entiendo que haya que tratar de buscar la vuelta a todo, el sentido de las cosas, también a como que se me sobreanalice demasiado en cuanto a lo que digo, en cuanto a lo que hago. Es algo que ha crecido en los últimos años muchísimo y bueno, yo sinceramente tengo que estar totalmente aislado de eso, porque si no no sería yo, estaría generando un impostor, ¿no? Estaría tomando una postura. Entonces trato de vivirlo con la naturalidad que me caracteriza. Soy un tipo muy genuino, de expresiones muy marcadas. Entonces, si quisiera camuflar algo, no lo podría hacer, aunque sí debo entender que cualquier tipo de reacción negativa que pueda expresar mi cuerpo o mi cara, es motivo como para analizar o para generar un análisis de debate y demás. Sí. O sea, eso lo tengo que entender y tengo que ser cuidadoso, pero después no puedo cambiar mi esencia,
en lo que realmente considero que es natural. Y bueno, cuando hablo de volver, cuando estamos en un proceso de trabajo, sí, está claro, o sea, vivo de esa manera. Tampoco, yo he dicho muchas veces que uno tiene que convivir o pelear con ese estado de obsesión, ¿no? Que genera estar en una vorágine que te genera mucho tiempo, que te carcome mucho tiempo, que te vuelve, que te vuelca hacia ese sentido tan pasional, y que es el trabajo, pero también aprendí a disfrutar también de otras cosas, que eso es la lucha permanente con el estado de obsesión que muchas veces tenemos los entrenadores, que le buscamos la vuelta a todo y a veces perdemos la racionalidad. Y esa racionalidad, de lo que vos hablás, el sentido común, bueno, sí, el sentido común debe ser una de las pocas cosas en las que cuando decidimos algo con sentido común parece llano, parece una cosa básica, pero que muchas veces uno entiende que va por ahí, que es por ahí. Sí, sí, a veces el sentido común termina siendo rupturista porque todos hubieran tomado un atajo, y vos no sos de tomar atajo. No sos de tomar atajo en las propuestas de juego, no sos de tomar atajo en el trabajo, y no sos de tomar atajo justamente en esta exposición pública que vos advertís, ya que existe, digamos, hay una interpretación no solamente de los medios, también de la gente, del hincha, del público en general, no solamente el de River, que cuando hablas vos te presta atención y muchas veces dice, ¿por qué no siguen esto que está proponiendo este hombre? Como cuando agarraste el teléfono, saliste por radio a decir, muchachos, los jugadores no aguantan más encerrados, déjenlos entrenar, digamos, ya hay un protocolo que te permite que nos juntemos a entrenar de vuelta. Vamos a desaparecer si seguimos así, palabra más, palabra menos. Pero el que agarró el teléfono y lo dijo fuiste vos, después aparecieron otros actores. Entonces es inevitable que la gente pase a tomarte como una referencia de todo esto y por ende te observe mucho más de lo que estabas acostumbrado en eso, porque antes estabas acostumbrado a que te observaran cómo le pegabas a la pelota, ahora no. Sí, pero bueno, no estoy pendiente de eso. Sí, en cuanto a lo que siento y transmito es algo que es un pensamiento, que es una opinión, y estamos de acuerdo que muchas veces omitir una opinión en contra de lo que está establecido te genera algún tipo de problema, porque decir algo que no les gusta a los demás o que les molesta a los demás te genera problemas, porque enseguida te atacan. Y yo no digo las cosas para que me ataquen o para atacar, simplemente para que podamos debatir sobre temas que nos involucran a todos. Y no depender solamente de las autoridades que muchas veces son los que toman decisiones sin escuchar a los demás, sin escuchar a los protagonistas. Entonces eso es lo que a mí me genera muchas veces, me genera un fastidio de que no, los protagonistas directos no somos consultados por nada, y que si vos opinás contrariamente a lo que está establecido, a lo que se decide, enseguida aparecen los atacadores seriales. Entonces, claro, entonces no nos involucramos tampoco. Es también una falta nuestra, ¿no? De los mismos protagonistas que estamos dentro del fútbol, de no involucrarnos. Entiendo que hay algunos que tienen mayor peso específico, otros que no lo tienen tanto, pero en definitiva estamos representados por entes que representan a los futbolistas, a los entrenadores, a los árbitros. Entonces, tiene que haber diálogo. No puede ser que no haya diálogo, no puede ser que no se escuchen todas las voces. Entonces es para pocos y eso está mal. Bueno, pero vos internamente eso lo conseguiste, Marcelo. Acá se te escucha y se respeta lo que pedís porque generalmente siguen tus consejos y no es que te hacen caso, no es que dicen, mira, pidió esto, hay que hacerlo. No, pidió esto, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. ¿Tiene razón? Sí, listo, vamos a hacerlo.
¿Sentís que contagiaste a alguien aparte del club? No, yo en ese momento, cuando pasaba todo lo que pasó, hubo muchos entrenadores con el que hemos mantenido diálogos y que pensábamos muy parecido o podíamos intercambiar opiniones, pero que después a la hora de involucrarse o de opinar tenían mucho cuidado. Yo lo entendía de esa manera. Entonces, claro, hay ciertos temores también. ¿Y los entendés en esos temores? Sí, los entiendo, claramente, claro, porque me puede pasar a mí el día de mañana. Yo puedo caer en esa misma... No te imagino. Bueno, pero en todo caso, si no logro estar bien en un lugar donde no puedo tener opinión propia o no puedo expresar lo que siento, yo entiendo que no estaré en el lugar equivocado. Pero bueno, también entiendo al resto, ¿no? El entrenador se está jugando el laburo todos los días. Eso no quiere decir que vos tengas que entregar todo y perder tu voz y no poder expresarte bajo las condiciones que vos creas que son naturales, ¿no? Que poder pensar abiertamente, poder opinar abiertamente sin tener que poner en riesgo tu trabajo. Pero bueno, hay algunas cosas que tienen cierta tendencia a ir hacia un lugar de silencio donde se está mucho más cómodo así. Yo considero que no, bueno, pero es mi opinión, por eso yo no puedo hablar por el resto, yo hablo por mí. Pero se entiende, sí, claro. Ahora, últimamente encontré una definición que me parece que se ajusta bastante a cómo somos en general, y creo que el fútbol claramente se comporta de esa manera, que hay dos maneras de hacer las cosas, de elegir lo correcto o lo que me conviene, porque a veces lo correcto puede no convenirme. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que corresponde, aunque no me vea beneficiado, propongo lo que corresponde, aunque no sea yo el que salga ganando, o elijo el camino de lo que me conviene porque tengo que sobrevivir. Y a veces se trata justamente de la supervivencia. Y muchas veces lo que te lleva a buen puerto no es lo que me conviene, sino lo correcto, porque puedo no ganar hoy, pero a la larga vamos a terminar ganando. Sí, bueno, eso es una realidad, pero bueno, hay veces que, por ejemplo, ¿no? El fútbol es un deporte popular en nuestro país, es muy pasional y muchas veces se lo utiliza para lo bueno y también para lo malo. Entonces, ¿por qué tenemos que terminar diciendo que el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad? Porque lo decimos como una cosa así liviana. Claro, si tenemos un país socialmente difícil, entonces el fútbol va a ser difícil. O sea, ¿por qué no se pueden cambiar esos paradigmas, ¿no? ¿Por qué el fútbol no puede ser algo que determine que haciendo las cosas bien puede generar en cualquier otras áreas, puede ser una situación que genere adeptos para mejorar otras cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad? Para bajar mejores mensajes que alcancen a más gente. ¿Por qué se le utiliza el fútbol cuando pasa algo bueno, se lo posiciona como, y cuando pasa todo lo malo se dice, no, es un reflejo de la sociedad? O sea, hay como si fuera una cosa donde un contraste en la cual entramos como cosa totalmente utilizable para lo bueno y desechable para lo malo. Cuando el fútbol es una pasión popular, porque se vive, porque se siente, porque ahí todas las clases sociales entramos en la misma bolsa, ¿no? Donde nos abrazamos cuando a nuestro equipo le va bien, cuando festejamos un gol sin tener banderas políticas diferentes. Estamos todos de guardapolvo blanco. Estamos todos en la misma. Entonces, ¿por qué no podemos expresarnos a través de eso? ¿Por qué eso no puede ser algo bueno que se tome y no siempre estando bajo sospecha? ¿Por qué siempre se está bajo sospecha? Entonces eso me parece que deberíamos cambiar. Deberíamos empezar a entender que deberíamos ser escuchados, porque las cosas buenas que se hacen hay que tratar de potenciarlas, tratar de que se sigan inculcando, ¿no?
desprestigiarnos todo el tiempo. O si te va mal, te desprestigio y no servís. Y si te va mal, bueno, sos lo que está bien dentro de lo malo que es nuestra cultura, nuestra sociedad. Entonces es como que, ¿viste? Se está midiendo todo el tiempo. Sí, sí, creo que te lo he dicho alguna vez. Es mucho más meritorio saber ganar que saber perder. Es como cuando te dicen que los amigos se conocen en las malas. En realidad los amigos se conocen en las buenas. El que se pone feliz de corazón cuando a vos te pasa algo bueno que capaz que el otro estaba esperando para sí, pero igualmente se pone feliz porque le pasa al amigo, ese es un amigo de verdad. Porque a veces en la mala poner el hombro también te satisface el ego. En la buena, cuando vos te pones contento por el amigo, es porque de verdad lo sentís amigo y creo que acá ocurre algo parecido. Mirá, yo lo que noto es que cuando River gana, no provoca, no agita, no descarga, es como que no se toma desquite de cualquier cosa que se pueda haber hablado en el camino, desde afuera. Es como que se concentran en celebrar, en abrazarse y a lo sumo en plegarse a un canto de la hinchada, pero nunca una declaración desafortunada. Esto vos lo bajaste al plantel, es lo que uno imagina, o lo pregunto igual, y te costó, digamos, si lo bajaste al plantel, ¿te costó que lo entendieran y que lo aplicaran o no hizo falta? No, no me costó porque primero que es muy difícil cuando cuando bajas mensajes y el mensaje es cortoplacista. Es muy difícil porque lo que debería ser institucional termina siendo mucho más cerrado en lo que refiere al mismo grupo de trabajo o el orden futbolístico, ¿no? En este caso el director técnico con su grupo de trabajo y los jugadores. Y bueno, las instituciones tienen relación. Yo conozco dónde estoy parado porque me he criado acá y bueno, y me he comportado de una manera y he crecido de determinada manera y en el camino tuve desarrollo y me he equivocado 1000 veces. Pero bueno, cuando uno entiende que está en un lugar donde se lo debe cuidar, donde debe ser responsable, donde tiene que tener compromiso, donde tiene que tener dedicación y bueno, uno entiende que es una línea que debe bajar, pero no es algo que se dice nada más, sino también es un accionar permanente. Son actitudes que vos tenés que tomar todos los días. Y bueno, cuando nosotros llegamos, el conocimiento del lugar donde estás, a mí me daba ese margen positivo, de decir, bueno, ahora llegar acá lo quiero aprovechar, quiero transmitir lo que significa estar acá y tener ese sentido de pertenencia, ese grado de compromiso que más allá, porque todos queremos ganar, ¿no? Pero más allá de que podamos o no conseguir el resultado final, podamos tener un proceso. Y ese proceso, muchas veces que es cortoplacista, porque si no se te dan los resultados, eso que vos intentaste generar y crear termina siendo desechable, ¿no? Porque no sirve porque te tenés que ir, porque no ganaste y te vas. O algo que es anormal, que en este caso, en nuestro caso, que tengamos un proceso ya de más de 7 años en el mismo lugar, que ya las cosas están establecidas, porque se ha generado, hubo un proceso. Entonces hoy es mucho más fácil. Y cuando nosotros en todo ese proceso hemos ganado, pero también hemos perdido mucho más. Y el haber ganado y el habernos comportado de esa manera, casi en silencio y disfrutar para adentro, sin agredir a nadie, sin estar en la chicana barata, sin querer generar que somos o porque ganaste somos los mejores, siempre con un cierto perfil, más allá de que a cualquiera se le escapa una broma o una chicana, pero no está dentro, no es
algo que refleja a nuestro comportamiento. Si no, hubiese sido muy fácil entrar en esa vorágine de chicana estúpida, muchas veces para el afuera o para quedar bien con la tribuna. Tuvimos muchas posibilidades, no lo hemos hecho. Y también en la derrota, porque hemos perdido mucho también, y mucho más hemos perdido, saber convivir con eso. Y saber convivir con eso también nos lleva a muchas veces cuando perdés mostrás miserias, porque te saca lo peor. Y te lo digo porque me ha tocado vivir experiencias, sí. Yo me he equivocado mucho, pero bueno, hoy estoy en otra posición, hoy estoy con otra edad, hoy estoy en otro lugar, y así todo tenés que manejar de una manera muy equilibrada la victoria y la derrota. La derrota te muestra lo peor de vos, entonces ahí es donde tenés que ser equilibrado. Y la victoria te confunde, ¿no? Cuando enseguida ganaste y decís, bueno, ahora somos nosotros, ¿por qué? O sea, somos lo mismo, cuando ganamos y cuando perdemos. Entonces hay una línea de conducta que se ha generado porque ha llevado un proceso y que ya está establecida, pero no porque nosotros lo hemos implementado, sino porque representamos un club en el cual tratamos de hacer culto de lo que significa respetar las normas de convivencia, respetarnos entre las personas, no superponernos en las jerarquías. Entonces, eso es lo que somos. Y creo que eso ha sido un gran mérito en todos estos años. Por eso también cuando uno habla de continuidad, y habla así, claro, si las bases están sólidas, si el proceso que se vivió sigue generando una estructura donde vos podés seguir caminando y pisando firme, entonces eso también tiene que ver con una continuidad. Tengo algunas fotos para mostrarte que nos van a ayudar a saber cómo llegaste a ser Marcelo Gallardo. Pero ya que hablaste de esto de las chicanas y demás, vos sabés que lo del otro día, algunos lo interpretaron como una chicana, lo de los 30 segundos, eso. No creo que, no estoy para contestar preguntas, solamente estoy para tratar de invitarlos a que por 30 segundos me acompañen y viajen conmigo, que cierren los ojos por 30 segundos e imagínense si nos hubiese, porque la vida te pone a prueba, el fútbol nos pone a prueba, y si nos hubiese tocado perder ese partido. Cierren los ojos, imagínense, no es una realidad, pero imagínense si nos hubiese pasado, el dolor que estaríamos sintiendo en este momento. Ahora, abran los ojos y miren a su alrededor, vean, vibren y sientan el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo. Y eso es una realidad y va a ser una realidad todos los 9 de diciembre por el resto de nuestras vidas. Porque hay gente que vos no podés contestar a todo el mundo, y porque hay gente que está de alguna manera esperando de alguna manera para atacarte. Y yo lo que hice fue tratar de transmitir lo que significa el haber ganado eso que nosotros ganamos, que es un tesoro. Y va a ser un tesoro para toda la vida, porque es muy difícil que se vuelva a repetir una cosa así. No había existido en la historia. Entonces, yo lo que quería que los hinchas de River disfruten de ese momento, que va a ser un momento eterno y no se lo va a quitar nadie. No, lejos estoy de, viste, no estoy fuera de esa discusión. Después, que los demás quieran atacarme es problema de los demás. Es problema de los demás. El que hace eso porque no me conoce, que no sabe cómo actúo. Tuve miles de posibilidades y sin embargo no lo hicimos. Entonces, el que quiere generar eso es porque realmente tiene cosas adentro que no están bien. Voy a empezar a sacar de este bolsillo, están en orden cronológico.
¿Cómo era este pibe? Definilo, describilo. Bueno, esto me recuerda claramente a mi infancia, tiene mucho que ver con mi vida de niño, de mi niñez. ¿Cómo eras? Creo que tengo la misma cara, pero con 40 años más. Esta foto de tener 5 años, ¿no? Por ahí. O sea, la misma cara con 40 años más y con un montón de cosas vividas, con un tránsito en mi vida que fue mutando tremendamente, porque tuve la posibilidad de que mis viejos me educaran. Con lo poco que teníamos siempre hemos recibido con mis hermanas una muy buena educación familiar que he ido potenciando con el tiempo. Pero bueno, tengo los recuerdos de esta niñez, era a mis viejos haciendo un esfuerzo enorme para que nos podamos desarrollar, para que no nos falte un plato de comida en la mesa, a mi vieja laburadora, a mi viejo laburador, saliendo a laburar para que a mis hermanas y a mí no nos falte ese plato de comida, para darnos una educación, para comprarnos el guardapolvo, las zapatillas para iniciar el año escolar como correspondía, ¿no? Intentando de que eso nos dure y cuidando las cosas. El zapato 2 tallas más grandes, seguro. Viste que arrancamos con pata rara la clase. Pero bueno, era eso, ¿no? Sí. El que tus viejos hicieron todo para que, bueno, vos, esto es lo que tenemos, esto es lo que te vamos a dar, cuidalo. O sea, y así transitamos, y así me desarrollé. ¿Era un nene obediente ese? Sí. No era... ¿No eras díscolo? No, era bastante obediente, sí. A esta edad creo que es normal ser travieso, pero bueno, sí. Y después se me despertó un poco más tarde, se me despertó la curiosidad por jugar a la pelota, cosa que a esta edad no la tenía. Todavía no. Y bueno, después no la largué más, a los 8 o 9 años no largué más la pelota, y bueno, eso me dio también la posibilidad de convertirme después, acompañado por mis viejos, en lo que me dio la chance de seguir a través del sueño de la pelota, ¿no? A ver, ya que hablas de la pelota. Este pibe, ¿por qué jugaba? Es muy simple la respuesta, era por amor al juego, por amor a la pelota. Yo llegué, esta fue una foto, este fue mi primer torneo, que viajé a Mendoza, creo que el torneo de la Vendimia. Yo recién llegaba a Río, tenía 12 años. Y ahí nomás fuimos a Mendoza a jugar el torneo de la Vendimia. Y bueno, yo así como me ficharon, empecé a jugar rápidamente y jugaba de 9, era un centro delantero muy goleador en ese momento, tenía facilidad para el gol. Y salimos campeones en el torneo de la Vendimia, salí goleador junto con Gabriel Rodríguez, que era el técnico infantil en ese momento. Y bueno, eran mis primeros pasos en el club. Este es mi primer paso en el club. Voy a ir con esta. Acá estás con tu papá. Con mi viejo, sí. Cuando pasó lo de Kun, se viralizó un video donde la madre le habla, claramente leyendo y nerviosa porque era mucho. Y uno comprende que el futbolista, cuando se consagra, seguramente hizo un enorme sacrificio, pero que el sacrificio lo hace mucha gente junto con el futbolista, sobre todo si es la familia, sobre todo si son los padres y muchas veces los hermanos también. Porque es como que ven condicionado su atención, condicionada su atención, porque por ahí está todo depositado en el futuro de este chico o en las capacidades de este chico. ¿Cuánto se sacrificaron tus viejos? Y bueno, sí, ahí hay una cuestión que tiene que ver con que muchas veces no se tiene en cuenta, pero al niño que empieza a perseguir el sueño de futbolista, hay mucho peso también en ese cuerpo.
que gracias a Dios no fue el mío. Hay mucho peso depositado, ¿no?, en que ese niño se convierta en el jugador de fútbol que pueda estabilizar toda una familia, y que muchas veces terminan generándose cambios de roles que son muy difíciles, ¿no? Porque un chico, cuando empieza a tener cierta perspectiva, se lo empieza a hacer una posible semilla que pueda florecer, y a partir de ahí todo el núcleo familiar y el entorno pueda también acompañar ese proceso, y el tránsito a veces es muy pesado, porque nadie cuida a ese chico que tiene todo esa carga sobre la espalda. Se invierten los roles demasiado temprano. Tempranamente, y bueno, y muchas veces no estás preparado para eso. Yo en este caso, gracias a Dios, pude ser acompañado por mis viejos en silencio. En silencio, en el estar, en acompañar, en no expresarse de una manera eufórica detrás del alambrado. Eso fue, a mí me quedó muy marcado, y yo valoro muchísimo eso. Valoro muchísimo que mi viejo y mi vieja me hayan acompañado en silencio, porque nunca sentí ese peso, nunca sentí que ellos acompañaban para ver en qué me convertía. Me acompañaban la felicidad de su hijo, y por ende ellos eran felices acompañándome. Entonces eso era pero es un tesoro que yo guardo conmigo de toda la vida. Ahora, yo te veo, esto que estás contando, yo te veo re cuidadoso de las palabras. No conocemos la intimidad. No te imagino 2 horas hablando con un jugador tratando de convencerlo de algo, digamos, como que por ahí elegís esto, de acompañarlo, dar la palabra justa, mostrar el camino, y si querés ponerte adelante para que te siga, pero no quemarle la cabeza hasta que entienda lo que le... No, porque aparte uno no puede muchas veces, lo que hay que entender de la gestión, que no hay un único discurso para todos, no hay un único abordaje para todos. Cada persona somos distintas. Es entender al otro, ponerte en la posición del otro, y después lo que yo hago muchas veces es contar mi propia experiencia, que hoy se puede ver como una vida exitosa y demás, pero como una experiencia llena de logros. Pero yo en mi recorrido viví un montón de frustraciones, muchísimas frustraciones. Es más, creo que de todas las frustraciones que he vivido, me he hecho mucho más fuerte. He hecho una cáscara mucho más dura. Mentalmente me he preparado mejor. Ahora, en la derrota y en los tropiezos, hay una delgada línea entre la fortaleza y el resentimiento. El de ¿por qué no me tocó a mí? ¿Por qué le tocó a él? ¿Por qué le tocó a aquel? ¿Por qué no a mí? Está ahí, el borde es ese. Sí, bueno, el resentimiento está todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo convive. ¿Y cómo haces para no pasar esa línea? ¿Qué te retiene si no? No, porque convivimos con eso, porque viste, siempre al que le va bien es mirado de reojo, bueno, y se lo está esperando, viste, para ver, viste, cuándo va a caer, y a partir de ahí, bueno, o sea, tenemos esa tendencia de elevar y te bajo de un plumazo para pegarte. Esa es una tendencia natural nuestra. Por eso entiendo que muchas veces, por eso hay que tener mucho cuidado con el nivel de exposición, con lo que eufóricamente uno sale a transmitir cuando se siente ganador. Y sí, soy cuidadoso, porque entiendo que tenemos este grado de... en nuestra sociedad permanente está eso, pero no en el fútbol solamente, en la vida.
en la vida. Si al vecino le va bien o tiene una casa mejor que vos, un auto mejor que vos, ya lo miramos de reojo, ¿qué estará haciendo? No se piensa che, qué bien que le va, qué esfuerzo habrá hecho, cómo se habrá preparado. No, siempre estamos mirando de reojo, a ver por qué él está mejor que yo. Esa cultura, ¿viste? De mirar al otro, de juzgar al otro y no juzgarnos o no mirarnos para adentro uno mismo, es lo que nos lleva, porque tenemos que estar todo el tiempo. Cuando vos hablás, una vez dije, hay que estar con la guardia alta, y me tomaron como diciendo, guardia alta, ¿qué es lo que dijo? Que pum, que pam, ¿viste? Algunos detractores salieron a decirme, guardia alta. Yo soy de Merlo. ¿Sabes lo que es estar con la guardia alta? Es estar mirando para el costado y tratar de, ¿viste? Si cruzás la calle, de que no te aparezca nada por el lado donde no mirás, que si vas caminando tenés que tener ojo por todos lados, de que de alguna manera me desarrollé con eso, de tener que estar alerta en la vida, porque hay que estar alerta en la vida, porque no podés caminar mirando para abajo, porque pasan un montón de cosas alrededor. Entonces, yo me defiendo de una manera de defensa de estar alerta, en la vida hay que estar alerta. Entonces, cuando yo lo transmití en una nota deportiva, ¿viste? Dije, hay que estar con la guardia alta. Hay que estar en la guardia alta siempre. Sí. Siempre, pero no porque estás esperando que te pase algo malo, sino porque hay que estar alerta, porque no vivimos en un país donde, ¿viste? Todo funciona perfectamente. No vivimos en un país donde todo funciona perfectamente. Entonces hay que salir a la búsqueda, hay que tratar de vivir los procesos, de recorrer un camino, de esforzarte, tener compromiso, tener voluntad, no claudicar. Esa es la vida que a mí me enseñaron de chico. Sí. Sí, pero aquello de la guardia alta, vos hacés referencia a la nota que haces en el verano con Gustavo, pero 2 meses antes lo decís en esta sala, después del partido con Lanús. Nosotros siempre hemos estado con la guardia alta, siempre lo hemos sostenido a lo largo de estos 3 años, por lo menos de que estoy a cargo de la dirección técnica y un poquito más, siempre nos hemos sostenido con la guardia alta. O sea, porque sabíamos que en algún momento, si nosotros bajábamos la guardia, podía pasarnos lo que nos pasó. Y nunca le dimos posibilidades. Nunca le dimos posibilidades a aquellos que de alguna manera podían interferir en un resultado de tanta importancia o en un momento tan importante. Pero esto nos deja una enseñanza que para nosotros siempre es, o por lo menos para mí, creo que en la derrota, por más que duela, siempre se aprende algo y te deja algo que no podés bajar los brazos nunca. O sea, no podés bajar la guardia nunca. Lo decís porque lo decís hacia adentro, hacia el costado, pero adentro de la estructura de River, como que sentías que se había bajado la guardia. Como sí, que alguien... porque yo lo utilizo para mi forma de vida. Pero lo habías dicho 2 meses antes. Bueno, porque yo y pasó de largo. Y sí, tal vez sí, pasó de largo, pero enseguida me metieron ahí, ¿no? ¿Pero qué dijo? ¿Contra quién? Y yo lo había dicho primero para los nuestros, para nosotros mismos. Porque cuando vos bajás la guardia, cuando sentís que la cosa funciona y ya te tenés que porque funciona, te tenés que esforzar menos, porque crees que si vos te esforzás menos, el de al lado va a resolver por vos, y bueno, y tenés tendencia a relajar. Nosotros no nos podemos relajar. Nosotros hemos estimulado a que nuestra estructura funcione como equipo. Nosotros somos una estructura que funciona como equipo. Entonces yo necesito que todo lo que estamos involucrados en la estructura, ¿no?, estén con el deseo de seguir empujando, y empujar, y empujar, y empujar, y que estén despiertos, y que estén alertas, porque cuando empezás a bajar, cualquiera de nuestra estructura empieza a bajar, también se puede generar un efecto de contagio. Así como se genera positivamente el efecto de contagio, también se genera negativamente. Entonces, 1, 2, 3 que empiezan a
a bajar y creer que el otro va a accionar por vos, va a traccionar por vos, ahí bueno, ahí hay que estar, hay que volver a estar alerta. Entonces siempre hablo primero para adentro, primero para conmigo, para con los míos. Y después eso nos invita a estar alerta para afuera. ¿Y te pasó en estos 7 años y medio que alguien te tuviera que decir a vos, Marcelo, no te me distraigas? ¿O no hubo un día en el que vos bajaras la guardia? No, bueno, seguramente sí. Seguramente tuve muchos episodios también ¿Y quién te acomodaba? Porque es normal, porque uno no está en esta posición tratando de demostrar que sos viste, el que no le pasa nada, el que está siempre bien, el que está siempre arriba, el que está con energía. No, yo he dicho muchas veces, esto también, así como te lleva tiempo, te quita energía y también, y eso no está malo expresarlo. No está malo expresarlo, me parece que es natural, que es normal, que debemos mostrarnos tal cual somos. Y yo no quiero vender ninguna imagen, ni tampoco quiero que se venda una imagen que no somos. Entonces no está mal. Tuve un montón de momentos en el cual seguramente he venido con niveles de bajos de energía o de frustración, y bueno, y también he sabido apoyarme en los míos. Entonces, uno empuja, cuando uno baja, también tenés aquellos que y yo los tengo, porque tengo un grupo de trabajo muy en el cual respeto mucho, en el cual confío y bueno, y que son de mi fuero más íntimo. ¿Y aceptás que te lleven la contra en algún día? Julio Velasco dijo eso, dijo que él se acostumbró mucho tiempo a trabajar con gente con la que estuviera de acuerdo porque le parecía que todo iba a fluir mejor. Y un día se dio cuenta de que si alguien le llevaba la contra, lo obligaba a pensar más. Y que en ese disenso interno, siempre que hubiera afecto y capacidad y honestidad intelectual, por supuesto, que era más constructivo. ¿Te pasa eso? Sí, yo respeto mucho a aquel que tiene una posición, una opinión distinta a la mía y que me lo argumenta. Yo lo respeto mucho. Porque no llevarte la contra por llevarte la contra, no decirte algo contrario por un pensamiento. Yo escucho mucho a las personas y lo que intento es que si tenemos un pensamiento diferente, me gusta escucharte para que me argumentes del por qué, y hasta soy pro a que ese argumento me pueda cambiar mi opinión, y es perfecto. A mí me pasa y me enriquece también que me pase, pero bueno, muchas veces también yo no puedo decirle al otro, mirá que yo a veces no te puedo decir las cosas porque no, yo a mi grupo le doy posibilidad. A mí me gusta que los jugadores puedan acercarse y decir, mirá, me parece que me encantaría que pase eso, me encanta poder hablar con los jugadores de fútbol, o manera de ver las cosas, o planteos que se tratan de ejecutar, que ellos quieran tener conocimiento, tomar conocimiento del por qué hacemos las cosas que hacemos. Eso me encanta, me encantaría poder debatir más con ellos. Pero bueno, ¿de qué depende? ¿De ellos o de vos? Claro, no, bueno, siempre, sí. ¿Siempre obvio. depende del jugador eso? Sí, porque uno da esas posibilidades. Ahora, también está el pudor del jugador, a que imagínate, yo sí, pienso, se entiende. o Y Julián Álvarez, va y te lo pide. A los 20 años no es lo mismo que a los 30. El vestuario es cruel. Sí, claro. Tiene que volver al vestuario. Fuiste a decirle al entrenador, es bravo el vestuario con los jugadores. Sí, no, pero bueno, ¿no? Yo qué sé yo, a mí cuando empecé a tener curiosidad de por qué hacíamos, cuando jugaba, ¿no? Y se me despertó curiosidad de por qué hacíamos lo que, o sea, por qué entrenábamos de esta manera, si era para jugar de una determinada manera o no, o a mí me gustaba, se me empezó a despertar la curiosidad a los 28, 29 años, y allá ahí empecé a entender que se me estaba despertando algo en mi interior que me estaba llevando a pensar un poquito más allá. Y por ahí para algunos entrenadores en esa época el preguntar era una amenaza, o te sentían como una amenaza, ¿viste? Y eso
yo aprendí que eso no, yo no lo quiero para conmigo. Me encantaría poder dialogar o que un jugador venga y me diga, viste, que tenga esa curiosidad de poder aprender o interpretar o tener una opinión diferente sin generar una rispidez, ¿no? Es enriquecedor. Sabes que alguna vez, hace poco tiempo, menos de 10 años, teniendo una charla así con Ale Sabela, qué tipo Alejandro, ¿no? De los buenos. Sí. Le pregunté cómo se llevaba con la crítica, porque la crítica también a veces ayuda desde otra perspectiva a que uno pueda ver cosas que desde donde está no las vea. Y no me olvido más la respuesta que me dijo, si tiene la información necesaria para hacer la crítica y que yo la considere, soy el primero que la quiere leer o escuchar o ver, o lo invito para que me la explique. Me pasó alguna vez llegar a una conclusión, no decirla, y después me enteré con el tiempo de algo que yo no sabía en el momento de llegar a esa conclusión y me di cuenta que estaba equivocado en la conclusión. Entonces, es como que hoy tengo el ojo preparado para darme cuenta de que alguien no está opinando con mala fe, sino que está opinando desinformado. Y que otro está opinando informado y que en todo caso me está haciendo ver algo que yo desde donde estoy no lo veo. ¿Vos cómo te llevas con la crítica? Yo me llevo, le doy la importancia justa y necesaria que hay que tener en todo, creo. Me parece que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién de las opiniones diferentes que vos podés tener con relación a un pensamiento que yo expreso y que si vos, decía recién, si argumentamos, si podemos debatir y argumentar del por qué vos tenés o por qué podemos pensar diferente y que eso nos lleve a enriquecernos, es genial. Y con la crítica me pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que decía Alejandro, es una realidad. La crítica es una crítica porque no le puede ser una crítica porque no le gustás como persona, porque no te conoce pero no le gustás como persona, o porque le caes mal, porque no generás empatía a través de lo que puede ser un desconocimiento humano, ¿no? O por algo, o por un gesto que vos haces, entonces generás también, o puedes generar empatía o no. Entonces está la crítica de ese lado, muy fría, muy aislada, muy distante. Y después está la crítica que se argumenta. La crítica se argumenta es lo mismo que nosotros podemos debatir hoy si a vos te gusta el café y a mí no, y vos me decís por qué, y yo te digo a mí viste, por qué te gusta, y yo te digo por qué no me gusta. Entonces podemos debatir y vos finalmente me vas a dar tu argumento y decir, la madre, que tenía razón, por ahí hasta me puede llegar a interesar en que a mí me guste. Pero si vos si no me gusta porque no me gusta y ya está, y bueno, eso esa no se respeta. Por lo menos yo no la respeto. La que es fría, distante, aislada, o por la que no le gustás porque hiciste un mal gesto o no le gustó una expresión, no le doy importancia. Sí le doy importancia a la argumentada, y eso también, vuelvo a lo mismo. Me interesa escucharla, me interesa leerla. Puede ser mala o buena la crítica, pero la que es argumentada me interesa. Me interesa porque me abre los ojos, me puede dar una visión diferente. Y después está la malintencionada, que todos sabemos que la malintencionada ya viene de algún lado para querer desestabilizar. Eso existe, es real, no podemos mirar para otro lado porque existe. Bueno, a esa directamente ni siquiera la tomo en serio porque sé que existe y sé de dónde viene. Tenías 18 años, agarraste la pelota y pateaste un penal en la Bombonera. Terminó siendo gol, golearon a Boca, se consagraron campeones invictos. ¿Eras consciente a los 18 años? No, cuando empecé a ser un poco más consciente, ahí empecé a sentir los temores lógicos de la responsabilidad. O sea, ahí no tuviste miedo de patear el penal al mono. No, es más, tenía 18 años, era el tercer penal,
igual íbamos ganando 2-0, era el tercer penal, para hacer el tercer gol. El tercer gol, o la posibilidad de gol, y era todo natural para mí. Era todo natural, estar jugando a los 18 años en la primera de River era natural. Ir a la cancha de Boca, agarrar la pelota para patear un penal, era natural. Cuando empezás a ser consciente de la responsabilidad que eso tiene, empezás a sentir, ¿viste? Cierta... El arco se hace así. Sí, claro. ¿Y cuándo te pasó eso? ¿Hay un día? No, me pasó... ¿Hay un día que dijiste? Sí, hay un día, sí. Hay un día que sentí que ya a partir de ahí no fue lo mismo, que sentí el peso de la responsabilidad que hasta ese momento no la había sufrido por esa cuestión de vivir todo naturalmente, que fue el partido con Bolivia en la Copa América de Uruguay, en Paysandú, en el año 95. Después, 2-1. El 2-1. Sí, después de haber errado, o 1-0 fue, no me acuerdo. 2-1. Okay. Después de haber errado un penal, un amistoso previo a esa Copa América en cancha de Quilmes, la inauguración del estadio de Quilmes, había errado un penal y bueno, sentí que esa crítica que no era para mí, pero que venía con mucho arrastre atrás, creo que ahí sentí el primer cimbronazo. El más alto, Cala. 2 metros 2, uno de los más petizos, el muñeco Gallardo, que va a meter el segundo gol para el equipo argentino. Allí va Gallardo. Y que me perdona. Estaba cargando Van Beek, por eso algunos entraron. Jugué el primer partido de titular en la Copa América. Y ahí por primera vez sentí que era consciente de lo que estaba viviendo, porque no pude levantar las piernas, porque me había agarrado un temor que había sido, porque esto está bueno contarlo también, porque es experiencia, porque me había paralizado y jugué 45 minutos y salí, no podía levantar las piernas. O sea, el peso de la responsabilidad lo viví en el año 95 con 19 años, que era un pendejo, hasta ahí venía siendo totalmente inconsciente, y cuando empecé a ser consciente me pasó eso. Y bueno, después tuve que volver. O sea, a mí me podía haber bloqueado esa situación y a partir de ahí, a los 19 años, 20 años, agarrar un tobogán, o podría haber... responder de la manera que respondí, o sea, tratar de salir lo más rápido posible. Me costó un año igual, porque hice un año de discontinuidad, me empecé a lesionar, empecé a vivir emocionalmente una situación rara, hasta ese momento desconocida, y bueno, después claramente salí de ese lugar y empecé a vivir las cosas de una manera mucho más racional, pero también ya con aceptación del compromiso que tenía. Mirá vos, o sea, es ese penal en cancha de Quilmes, el llamado posterior de Diego, que también debe haber sido un shock para lo que pasó tiene que haber sido importante para que este tipo me llame sin conocerme y para que me diga las cosas que me dijo, lo que vos contaste. Sí, pero Diego tenía esas cosas. Pero fue la primera vez que te llamó. Sí, pero bueno, después conociendo, él tenía esas cosas, era muy humano, ¿no? Para si veía que estabas un poco claudicante, y no sé, eras un joven, no le importaba en ese momento el color de camiseta, y tenía esas acciones, ¿no? Tenía esos sentidos, ¿no? de acompañar o hacerte saber que un mensaje de él o escuchar la voz de él era sinónimo de bueno. Hace poco dijo Sergio Hernández, sí, que él no sentía que había perdido la de oro, sino que había ganado la de plata en el Mundial de Básquet. Sí, claro. Ahí vos eras un pibe de 20 años, sí, en Atlanta. Acá habíamos perdido la de oro, no habíamos ganado la plata. Porque el fútbol se vive así. En el básquet él lo puede expresar, porque claramente el básquet es un deporte que haber logrado una medalla, nosotros esa medalla que tenemos colgada, ¿no? La medalla de plata en esos Juegos Olímpicos, en un país como el nuestro, exitista, donde vos tenés que
teníamos que venir con la medalla de oro. Que nunca habíamos ganado. Bueno, pero bueno, no fuimos reconocidos. Y eso es parte también del aprendizaje, ¿no? De entender que bueno, que hay cosas que no se valoran. Le damos valor mucho más tarde, ¿no? Cuando pasa el tiempo, le damos mucho más valor a las cosas. Mientras tanto, bueno, nosotros porque mirás el recorrido. Claro, porque mirás el recorrido también. Digamos, yo no te vi sacarte la medalla en Lima, por ejemplo. No te vi sacarte la medalla. No, sí, claro. Y no vi que tus jugadores se la sacaran tampoco. Sí, bueno, porque también tiene que ver con el aprendizaje, con lo que vamos sintiendo, ¿no? De acuerdo a lo que nos va marcando. O sea, yo creo que haber llegado a la final de la Copa del 2019, después de lo que habíamos vivido el año anterior, de estar a 5 minutos de volver a ganar otra Copa después de lo fuerte que había sido el 2018, yo creo que también fue un gran, que tiene mucho mérito, más allá de haber perdido la final, la manera que la perdimos. Fue eso de seguir empujando a lo que podía haber sido un año totalmente sabático, futbolísticamente hablando. Entonces, claro. Bueno, un año atrás vos habías dicho en el campo de juego, sin micrófono, pero se te leyeron los labios, después de esto no hay más, le dijiste a Mariano. Después de esto no hay más, no hay nada después de esto. Y a los 11 meses estabas definiendo otra vez la Copa Libertadores de América tras haber eliminado a Boca en semifinales. O sea, había mucho más para seguir, que nos contaste en Abu Dhabi que te habías convencido de eso a la mañana siguiente de Madrid. Sí. O sea, no tuviste mucho tiempo para creer que no había más nada adelante. Sí, no, bueno, pero también sabía que iba a ser muy difícil. Cuando volvíamos en el avión de Abu Dhabi, veníamos con que lo único que queríamos era volver al país y llegar a estar con los nuestros, ¿no? y nuestra gente y demás, que no habíamos tenido la posibilidad. Estábamos volviendo en el avión y bueno, era normal el momento festivo y toda la emoción que se vivía, más allá de habernos quedado con esa espina, de no haber tenido la chance de salirnos rápido de esa final y meternos. No la tuvimos. Yo creo igual no tendríamos que haber llegado a los penales en ese partido, pero bueno, toda esa euforia vivida, toda esa adrenalina, esa emoción que fueron muy fuertes, nos pasó factura claramente. No pudimos hacer el corte porque no tuvimos tiempo. Nos quedamos amargados claramente por no poder jugar esa final. Pero bueno, ya en la vuelta, ya desinflados, ¿no? con el regreso a Buenos Aires, yo le dije a Rodolfo, a Donofrio, le dije, ¿y ahora qué? Le dije, ¿cómo seguimos? Y me dice, ¿pero cómo me preguntás ahora cómo seguimos? Y sí, te pregunto cómo seguimos porque es muy normal que haya... que nos desplomemos, que hagamos una plancha generalizada, porque es lo que va. No va a haber una reacción inmediata, es normal, pero no solamente por nosotros, sino por todo el entorno que iba a vivir bajo esa emoción durante mucho tiempo. Entonces, si nosotros no podemos determinar entre nosotros qué es lo que vamos a hacer, si vamos a inyectarnos para volver a hacer o vamos a desinflarnos y vivir este proceso con alegría, con felicidad, pero sin inyectarnos de estímulo nuevamente, necesitaba que empujáramos nuevamente. Y ya en el avión de regreso. Yo necesitaba escuchar que no iba a haber un relajo. Quería convencerme de eso. Entonces necesitaba escuchar a los que estábamos involucrados. ¿Y escuchaste esa respuesta? Yo recuerdo que a los 5 días el loco de Pinola estaba corriendo bajo un huracán en Punta del Este en sus vacaciones
pero haciendo sus pasadas Sí, como si estuviera sí, entrenando. sí, Y dije, sí. ahí habrá dicho, bueno, con este cuento en 2019, Sí, sí. este es loco como yo. Yo creo que, igual creo que arrancamos ese campeonato, teníamos Tenía muchos partidos pendientes. un partido pendiente, creo que arrancamos perdiendo los 3 primeros partidos. De creo locales que encima. ¿Eh? De locales encima. De locales. Con sí. Defensa, con Patronato. Con Unión. Defensa, Patronato y Unión. Y dije, era duro, ¿no? Era duro perder 3 partidos seguidos, después de lo que habíamos vivido, y yo ya estaba preparado como para, viste, no tener que atravesar por eso, porque no quería, sabía que podía pasar y no quería atravesarlo. Entonces era como que yo le decía a los míos, yo le decía a Hernán, a Matías, tendríamos que habernos preparado mejor para que ya sabíamos lo que no iba a pasar. Ya sabía que podía atravesar por este momento, que no quería y no lo pudimos evitar. Entonces era como que de cierta manera me castigaba, no me permitía, que era un proceso normal que teníamos que atravesar. Para volver otra vez teníamos que atravesar un proceso normal, que eso nos determinara que si seguíamos así íbamos a tener un año malo, un año de... y rápidamente cambió la ecuación después de vivir ese proceso normal de perder 3 partidos, que yo no lo aceptaba porque no está claro que no nos gusta perder, a nadie le gusta perder, pero bueno, después pudimos hacer el clic nuevamente y tuvimos el año que tuvimos. Como jugador, ¿hay algo más fuerte que esto? Jugar un mundial. No, jugar un mundial es es como el sueño cuando vos empezás a enamorarte del juego, de la pelota, es jugar el mundial. O sea, cosas que se te ocurrían o que a mí se me ocurrían cuando tenía uso o voy a los recuerdos, ¿no?, de mi memoria, y claro, jugar el mundial era el acontecimiento, ¿no? El acontecimiento. Yo viví el mundial del 82 con 6 años. El mundial del 78 tenía 2 años, o sea que prácticamente no lo viví. El del 82 tenía 6 años y todavía no se me había despertado la pasión por la pelota, 6 años. Y en el del 86 fue el momento, sí, donde ya estaba totalmente enamorado del juego, del jugar, y bueno, tenía 10 años, ya tenía uso de razón, o sea que me acuerdo muy bien. Y bueno, a esos 10 años y viviendo ese mundial, siendo campeón del mundo, con Maradona en su plenitud, fue muy fuerte. Entonces, ¿cómo no ibas a tener el sueño de querer tener la posibilidad algún día de jugar un mundial? Porque habías ganado la Libertadores, habías ganado la Supercopa, habías sido figura en esa Supercopa del 97, pero me imagino que, sí, está feo comparar, pero las emociones que debe despertar, no sé quién fue, Escola dijo un día, que el que sale campeón no siente felicidad, lo que siente es alivio. Es como decir, ya está, se terminó la presión, lo conseguí. El que juega una cita mundial es como que dice, llegué. Me emociona sentir que me lo merezco, que me esforcé y que valió la pena tanto esfuerzo y que digamos, no es un regalo del cielo, sino que valió la pena. Entonces debe remover mucho más sentimientos vivir el mundial que ser campeón de lo que sea. Sí, bueno, yo las experiencias de los 2 mundiales donde tuve el honor de representar al país con tu selección, fueron 2 experiencias que tal vez sí me quedaron marcadas por lo vivido, por cumplir el sueño, pero tal vez no fueron de las más de los recuerdos más gratos, ¿no? En cuanto, no por el logro, de no haber conseguido el logro, sino por cómo se dio todo, ¿no? Lo del 98, en una situación, tenía 22 años, en una situación de inestabilidad, ¿no? En el seno de todo lo que estábamos viviendo previamente a jugar el mundial, ¿no? Parecía un país, nosotros estábamos representando
creo que a todos los argentinos, y había una división que se había generado con el tema de la prensa, algunos sectores de la prensa que estaban en contra de, bueno, que no ni siquiera vale la pena recordar, pero que no fue una buena experiencia. Después sí, el hecho de jugarlo, entrar a la cancha, en ese sentido sí uno recuerda. Yo me recuerdo que jugué ese partido contra Croacia donde hago una jugada que hubiese significado un cambio total en mi vida. Una jugada que se inicia en la mitad de la cancha y que voy recorriendo con la pelota, llego al borde del área y defino contra el palo y se me va esto. Y tal vez si hubiese entrado esa pelota hubiese quedado como uno de los goles más lindos del Mundial. Claro. Y sin embargo no fue. Bueno, ese recuerdo para mí es muy grato porque estoy recordando algo que no fue, que podría haber sido enorme y que no fue, pero vivir esa experiencia hoy, como a veces cuando la recuerdo a los 22 años, fue un montón para mí. Claramente fue un montón. Y después el segundo, el 2002, ya en un seleccionado establecido, con jugadores ya en muy buenos equipos de primer nivel mundial, con una eliminatoria que se había logrado caminar prácticamente con mucha comodidad, un equipo que tenía cimientos de ganador, nos terminamos viniendo en la primera etapa y eso en definitiva es una tristeza. ¿Cuánto sufrió este hombre? Este hombre, sí. Ahí no sufrí mucho acá. ¿No? No. ¿No te sentiste maltratado en esa...? Parecía una cacería. No, bueno, vos decís en un partido especial, ¿no? Un partido... ¿No un partido claro. o fue un torneo entero? Sí, yo tengo referencia como fue una época en la que jugaban contra el Mónaco y te iban a buscar. Sí, bueno, pero esto se había generado porque en Francia en general no se veían comportamientos de ciertas personalidades, rasgos personales, ¿no? Como, qué sé yo, una vez se había dado, ¿por qué se da en este partido contra el Lyon y después se vuelve a dar con Marsella? Porque ellos hacían creer que yo era provocador, me habían puesto un cartel de provocador, ¿no? De que provocaba, y yo era mi manera de jugar. A mí me pegaban una patada, me levantaba y la pedía de nuevo y por ahí te volvía a tirar un caño, que no era mi... era una cuestión mía, de mi personalidad, de mis rasgos personales. Viste los rasgos personales de que viste la pedís y te enfrentás con mi manera de ser. Entonces me empezaron a buscar ciertos lados para atacarme. Y fue a través del fútbol, simplemente eso. Entonces cuando jugábamos con el Mónaco teníamos un muy buen equipo y jugábamos muy bien. Ese equipo jugaba muy bien, que terminó siendo campeón por muchas fechas de anticipación. Claro, era salir a buscarnos a mí, salir a buscarlo a Marco Simone, a David Trezeguet, que a David lo respetaban, había sido campeón del mundo con la selección de Francia. Sí, a Juli no tanto. A Juli no tanto. Bueno, Juli era rápido, entonces cada vez que lo agarraban daba 150 vueltas en el aire, pero éramos un equipo que había que buscarlo por ese lado. Entonces, no me sentí maltratado, era con el juego más que nada. Pero lo que pasa es que yo veía que era una cacería. Sí, en un partido con Lyon allá salieron a cazarme, mal, feo. Tal es así que se hablaba mucho en la previa y que Sonny Anderson, que jugaba en el Lyon, que era el goleador del Lyon, un gran tipo, una gran persona, me pegó una patada fuera del lugar que me sacó de la cancha, un planchazo, lo expulsaron, y que él no era así, o sea, era el contexto, todo el entorno que lo había llevado, porque el Lyon no salió a cazarnos en ese partido y bueno, quedó registrado ese partido como fue una cacería. Sí, es verdad. El partido que más me pegaron en mi vida. Ese. Sí. Más que en Potrero, más que en el barrio. No, ese partido fue tremendo. Fue tremendo, sí. ¿Y alguno te pidió perdón después? No. No, bueno, Sonny Anderson, que lo conocía, sí. Pero que era un buen tipo, que no. Fue un momento de que todos tenemos esos momentos en los que a veces nos dejamos llevar por... Y hoy cuando ves que alguno de los tuyos lo salen a buscar, porque viste que está en el fútbol, mirá,
para poder ganar, este no la tiene que tocar, y si para que no la toque hay que entrarle, le entramos. Y vos, con tu conocimiento del juego, te das cuenta en la primera del partido. ¿Te enojás con el que lo sale a buscar? ¿Te enojás con el que lo mandó a que lo salga a buscar? ¿O te enojás con el que no hace nada cuando lo sale a buscar? No. Hoy creo que ya están mucho más protegidos, ¿no? Los futbolistas con el tema de las cámaras y demás. Antes, o sea, había otras licencias que estaban permitidas. Hoy ya no tanto, hoy ya están mucho más a la vista. Ya hay muchas más cámaras por todos lados. Entonces ya no se genera tanto eso de irte a buscar, con una maldad, malintencionadamente. Es más difícil que se vea eso hoy. Este señor, ¿qué soñaba? De todo lo que viviste estos 7 años y medio, la verdad, ¿cuánto de todo lo que pasó en estos 7 años y medio, soñaba ese señor? Yo creo que más que soñar, lo único que deseaba era mostrar que realmente me había preparado para llegar a este lugar, y que si mostraba eso, si trabajábamos en función de desarrollo, porque yo justamente conocía y entendía que había que desarrollar una estructura más allá de lo que el River en ese momento venía. Habíamos sufrido años anteriores, River venía de salir campeón, y yo creo que llegar como llegué en el momento que llegué, que por ahí fue inesperado, pero bueno, estaba todo para desarrollar, y me encontré con un grupo de personas también con esa visión, ¿no? Con dirigentes con deseo también de posicionar al club nuevamente, de sanear al club, y bueno, creo que coincidimos. Entonces fue esa si yo me pongo a pensar hoy en qué estaba pensando, en eso, de sentir de mostrar que estaba capacitado para desarrollar y conformar una estructura que nos pudiéramos sostener. Después, el tiempo nunca se sabe. ¿Cuál va a ser, cómo vas a perdurar en el tiempo? ¿Y cuándo crees que los convenciste? Porque de arranque fuiste una apuesta, era lógico. ¿Cuándo crees que los convenciste? Que dijeron, listo, ya está, elegimos bien, estamos convencidos, porque a partir de todo esto que pasó, al 10º partido, al primer título, al año y medio. Habrá que preguntarle a los demás personajes, ¿no? Yo puedo decirte que ese primer semestre fue bueno, muy bueno, que la pretemporada que iniciamos había sido muy buena, y tuvimos tiempo de trabajar, que eso fue una ventaja importante. Habíamos tenido 6 semanas para trabajar limpias, Nunca más. No, después tuvimos 2 semanas en el predio de la AFA, acá en Ezeiza. Después tuvimos otras 2 semanas en Estados Unidos, y eso nos permitió como inyectar, ¿no? Bajar una línea, y después en los primeros partidos tal vez no salían las cosas que habíamos procesado, pero claramente siempre hay un tiempo de donde vos haces un clic y empezás a ver todos los... Con Central. Sí. Fue con Central, ahí fue, porque habíamos jugado Copa Argentina, después fuimos a La Plata. a La Plata, después fue con Central, y después jugamos en San Luis Copa Argentina de nuevo, y nos fuimos a Mendoza. Y ahí en Mendoza, que le ganamos a Colón la Copa Argentina por penales, me acuerdo, y de ahí de San Luis nos fuimos a Mendoza. Teníamos 3 días para jugar contra Godoy Cruz, y en esos 3 días Rodolfo había viajado con nosotros a San Luis,
y fuimos a Mendoza y tuvimos ahí un espacio donde nos empezamos a conocer. Y me acuerdo que el viernes, por ejemplo, a la tarde, ahí en Mendoza, una gente amiga me invita a una bodega y tenía unos hoyos para jugar al golf. Entonces lo invito a Rodolfo a venir conmigo, era como una hora de la ciudad. Y íbamos con Rodolfo en el auto y Rodolfo me hace una mención que yo siempre la recuerdo porque vale la pena que lo haga, así como después vivimos 7 años también de idas y vueltas y demás, pero Rodolfo, creo que llevábamos a ese tercer o cuarto partido, me dice que él tenía... que él estaba totalmente convencido de que los 4 años de gestión íbamos a terminar juntos, por lo que había observado, lo poco que había observado y por lo que nos habíamos tratado en esos momentos. No habíamos todavía ganado absolutamente nada y eso es muy valioso. Para mí, por lo menos, yo lo recuerdo siempre porque no tenía la necesidad de decirme eso y sin embargo lo sintió y me lo dijo. Y bueno, después se dio todo lo demás, ¿no? Pero ese semestre fue, creo yo, que fue el gran respaldo para todo lo que vino después. ¿Este fue el abrazo más significativo de tu carrera? Uy. Siempre hablo con Piscu. Nacimos el mismo día, somos del 18 de enero. Y yo generé un vínculo especial con él. Habilitado perfectamente está Tego. Hace la pausa. Juega para Pisculichi. La pelota rebota, le quedará Mora. Espera la roja. Por afuera Banchioni. Mora. Por afuera Banchioni. Ponzio. Viene para Ponzio. Ahora sí para Banchioni. Ataca Banchioni. Mete un buscapié. Le queda Pisculichi. ¿Por qué? Porque tiene una personalidad donde yo me sentía muy representado, ¿no? Un tipo que hablaba poco, con un talento extraordinario que para mi gusto había sido totalmente desaprovechado en muchos años de su carrera futbolística. Y bueno, y grande cuando cuando llegué y lo fui a buscar, le pregunté si él tenía, si él se sentía capaz de que su talento lo pudiera expresar en un club que lo iba a exigir, que lo iba, si él se sentía después de 8 años en un fútbol de segunda escala, ¿no? Como en Qatar, en China, se sentía con la capacidad y la oportunidad de poder expresarlo sin tener que iba a encontrar un clima totalmente adverso al que estaba acostumbrado él. Y después él venía a jugar en Argentino. Y de entrada me dijo que sí, que él estaba totalmente convencido. Y bueno, se nos había ido Manu Lanzini, entonces necesitábamos un jugador de esa característica. Y bueno, y a lo primero le costaba muchísimo. Y yo creo que el partido ese contra Central, donde hace ese gol de una calidad y muestra, eso lo desbloquea y empieza a jugar de una manera. Y bueno, y yo me sentí como que era una extensión tuya dentro de la cancha. No, porque aparte creo que hubo ese vínculo de entrada en esa conversación y es como que fue un compromiso de ambos, ¿no? Y bueno, él se desbloqueó y después jugó un semestre extraordinario. Y este gol y este abrazo sentido bueno, me emociona. ¿Y cómo no te va a emocionar? Me emociona a mí. Siempre hablo con él, lo quiero mucho y esto lo refleja. Y lo sacaste el día que lo tuviste que sacar. No quedaste preso, pero... preso de lo humano, ¿me entendés? O sea, hay algo en la conducción que claramente es como los hijos
que aprendemos a entender a nuestros padres cuando somos padres. Me imagino que él de arranque se ha recalentado. ¿Cómo me va a sacar? Si yo le respondí siempre, si hasta humanamente tuve gestos con él y vos pudiste dividir, que es lo que hay que hacer, porque hay que saber dividir, que no debe ser fácil dividir, porque te debes haber visto tentado de decir, yo a este tipo no lo puedo sacar, lo quiero, mira, se portó conmigo bien adentro, afuera de la cancha, ¿cómo lo voy a sacar? Pero el equipo necesita otra cosa, Marcelo. Bueno, sí, es eso. No sería justo si no pensara de esa manera. No sería justo ni conmigo ni con los demás. Y cuando nosotros bajamos una línea o transmitimos algo, y yo transmito algo que tiene que ver con el que yo considere que está mejor, jugará acertada o no, es lo que observo yo que tiene que ser, porque lo veo así, y sería muy injusto sostener, yo lo sostuve a Piscu más allá de algunos malos partidos, pero bueno, porque merecía que lo sostenga, y después bueno, empezó a lidiar con la competencia, y en la competencia yo tenía que ser justo, y es muy difícil que el jugador se dé cuenta, ¿no? También, y seguramente Piscu se habrá enojado conmigo, hasta él reconoce hoy que tenemos un diálogo más allá del fútbol, ¿no? Él siempre reconoce que él no se tendría que haber ido de acá, porque bueno, fue impulsivo, se fue porque pensaba que no lo valorábamos como lo teníamos que haber valorado. Yo siempre lo valoré, simplemente lo que le estaba diciendo era que él podía ver conmigo, después de ese primer semestre le dije, vos podés tirar la bona, de mitad de la cancha, podés tirar caño, sombrero, pero vos tenés que expresarte libremente, o sea, tenés que jugar con libertad. Y él estaba que no podía, y bueno, lo tuve que sacar. Y bueno, y después con el tiempo él ahora me dice, yo no me tendría que haber ido nunca, yo te tendría que haber dado bola, que esto, que lo otro, bueno, pero es parte de la vida también, ¿no? Pero lo bueno es que hoy tenemos una relación hermosa, me llama, me manda mensaje una vez cada tanto, yo también, y bueno, esa es la relación que se generó. Yo me quedo ese día con esta situación de que cualquier hincha... ¿Vas a seguir mostrando fotos? Dale. Sí, me quedan dos. Porque vos llamás a este partido no la final más importante de la historia, vos la llamás la final más hermosa del mundo. Y creo que ahí está la explicación de la definición entre sueño y objetivo. Que nunca podría haber sido el objetivo, porque nunca había pasado. Vos no te podés trazar un objetivo inédito. Vos podés soñar con lo que nunca pasó y que probablemente no llegue nunca, porque de eso se tratan los sueños. Hay mucho de imaginación, de romanticismo. Pero varias veces la llamaste la final más hermosa y no más importante. Digamos, era un sueño más que un objetivo ese. No, era una irrealidad. Era una realidad, no había pasado nunca en la historia del fútbol. Primero porque no se permitía, y segundo porque no se había dado nunca. Entonces, claramente era una realidad tener la posibilidad de vivir una situación así. No existe, no hay antecedente alguno. En el mundo del fútbol, en ningún clásico en el mundo que una definición de su máxima competencia no existe. Entonces, por eso es hermoso. No tiene nada de malo decirlo. Es justamente que uno lo vive de esa manera. Y también hubiese sido tremendamente duro no haber podido quedarnos con ese trofeo. Porque claramente marcan, porque no pasó una sola vez en la historia, en la vida. Y te marcó para bien, los marcó para bien. Pero hay una situación ahí que el grupo te pone en el medio para levantar la copa con los capitanes, que tampoco es habitual. Sí, ese sí, eso es un gran gesto que tuvieron los jugadores.
en ese momento, Leo, Johnny, que eran los capitanes, que sentí un halago muy grande. Primero porque pero esto habla de la calidad humana, ¿no? de estos chicos que en un momento así, en el cual es su momento, porque son los protagonistas principales de todo esto, se prestaran de alguna manera a hacerme partícipe de esa coronación, habla de su calidad humana, no hay otra cosa. Y bueno, yo me sentí totalmente honrado, que es lo más lindo que te puede pasar, que tus jugadores te honren de esa manera. Y esta es la última. Vos habrás jugado, no sé, en el barrio, el Club de Babi, Estrella, River Inferiores, Juvenil. ¿Alguna vez pensaste que ibas a salir a competir con un jugador de campo de arquero? Bueno. No. Pero bueno, esas son otra de las cosas inéditas, ¿no? Porque vos lo has abrazado a Enzo varias veces y él te ha abrazado a vos varias veces. Nunca vestido de arquero. No. Pero bueno, esas son las cosas inéditas que atravesamos. Porque hay un montón de episodios, entonces, claro, estas cosas que vivimos no están en los registros. Estas dos últimas fotos no están en los registros. Después hay un montón de otras que son muy emotivas, ¿no? Que sentimentalmente son muy fuertes, pero no están en los registros, entonces son inéditas. Y como inédito, claro, nosotros tuvimos que lidiar con esto tuvimos que lidiar. Era un momento muy difícil, no está en ninguna escuela, ¿no? De cómo no te enseñan en ninguna escuela de técnico, no lo ves en ningún registro de internet, o sea, nadie te dice cómo tenés que reaccionar o cómo vas a reaccionar ante semejante episodio de tener que salir a jugar un partido profesional de Copa Libertadores en plena pandemia, con la mayoría de tus jugadores contagiados, que llegás a juntar 11 tipos y que no tenés arquero. No está en los registros. Y que encima de todo eso vas a ganar el partido. No existe, no está en los registros. No está. Entonces, por eso, en esta foto hay una sonrisa de satisfacción y también de cierta... como... Hay una dosis de amateurismo. Sí, hay una... porque jugamos como amateur ese día. Jugamos como amateur, jugamos como diciendo, bueno muchachos, tenemos que salir a la cancha a defender a nuestro arquero, que es un compañero nuestro, que posiblemente cualquier pelota que fuera al arco fuera gol, por una cuestión lógica. Entonces teníamos que tratar de defendernos con el corazón y tratar de ejecutar un plan de defensa que no le permitiera al rival patear al arco. Era de mucho nivel de atención y de concentración, porque Enzo, en definitiva, fue el valiente que fue al arco, ¿no? Y que se vistió de arquero y quedó como un ícono para la historia, ¿no? Pero los 10 leones que jugaron ese partido por delante de él, defendiendo como defendieron para evitar que a Enzo le patearan el arco, eso es todavía un mérito muchísimo más grande, porque defendieron a un compañero que podía haber quedado en ridículo, que aceptó con valentía la posibilidad de ir al arco, vestirse de arquero y quedar en ridículo. Hasta diría que podía haber quedado en la historia como héroe, como quedó, o como el jugador arquero que iba a ser el ridículo más grande de la historia del fútbol. Y bueno, por eso lo valioso, ¿no? del comportamiento de los jugadores de campo que defendieron a Enzo de una manera extraordinaria. Hago las últimas dos. ¿Con qué te quedás satisfecho en 2022? Ya confirmaste que seguís. ¿Con qué decís, bueno, si pasa esto, si conseguimos esto, o si
se da esto, me doy por satisfecho. No, ya de por sí creo que mi decisión la terminé tomando de mi continuidad, la terminé tomando con felicidad, con un rasgo muy sentimental y también por las respuestas que vi de mis jugadores. Entonces hay un combo donde yo hoy estoy contento de haber tomado la decisión que tomé, que también va fluctuando, ¿no? Porque así como llegamos, cuando terminó el partido de Racing sentía que habíamos atravesado por un montón de procesos y que el último tramo nos reconocimos nuevamente como equipo, jugamos un muy buen fútbol, otra vez fuimos atractivos para ver. Que en definitiva es eso lo que por lo menos a mí me conmueve, que tu equipo sea atractivo para ver, es lo que a mí me conmueve como entrenador. Y cuando yo vi esa respuesta dije, entre eso, más allá del desgaste que significa, más allá de la carga energética que vos le tenés que poner, pero hay cosas que son buenas, hay signos que son buenos. Entonces estoy contento, estoy feliz de haberme quedado. Y cuando dijiste un año, ¿es The Last Dance para que no te volvamos a preguntar el año que viene? No, es porque me parece que involucrarme en un proceso largo después de haber atravesado cierta etapa donde vos necesitas mucha energía, involucrarte en un proceso largo no era lo que me iba a hacer bien a mí, sino estímulos cortos y ir viendo cómo me voy sintiendo. El estímulo corto, cómo lo voy llevando, y porque hay registros que también te van marcando. Entonces prefiero el estímulo corto que otra vez volcarme a un proceso largo que ya me tiene que preparar de una manera en la cual hoy no estaba preparado. Yo te quiero agradecer, Marcelo, este rato largo que nos has dado, porque es mucha la gente que le gusta cómo juegan tus equipos, pero también es mucha la gente que presta mucha atención a tus conferencias de prensa, a tus declaraciones, porque está buscando alguna palabra que lo invite a superarse, a tolerar el fracaso o el tropiezo, a no creer que nada es definitivo, ni el éxito, ni la derrota. Y creo que lo que han encontrado, al menos yo y supongo que mis compañeros acá también, es una persona que no llegó a tener esta edad caído del cielo en un paracaídas, sino que, digamos, llegaste a este punto después de todo este recorrido, con la crianza que tuviste, con la formación que tuviste y con las experiencias que tuviste. Así que espero que esto que dijiste no se lo lleve el viento y que muchos de los que lo están mirando ahora en Teis Sports lo puedan valorar lo suficiente, porque me parece que sería lo conveniente. Muchas gracias.